La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de propinar un golpe judicial que en realidad ha clausurado la era de la inmunidad jurídica de Donald Trump, dejando al expresidente y a todo su equipo legal en un estado de shock total e irremediable. Estamos siendo testigos de un momento decisivo histórico que casi nadie en el entorno de Trump imaginaba que sucedería de verdad. Durante años, la táctica ha consistido en dilatar, recurrir y esperar que los mecanismos judiciales lentos consumieran el plazo disponible. Pero desde esta mañana, el plazo no solo se ha agotado, se ha pulverizado por completo. El máximo tribunal del país ha dictado una resolución de una sola línea que posee más fuerza que 1000 páginas de dictámenes legales. Petición rechazada. Con esas dos palabras se ha sellado la última posibilidad de recurso. No quedan más solicitudes por formular. No quedan más suspensiones urgentes por demandar. El proceso judicial ha concluido formalmente y Donald Trump ahora contempla el precipicio de la responsabilidad inmediata. Antes de examinar el mecanismo devastador de este veredicto definitivo y detallar por qué las fuentes indican que Trump está sumido en un pánico absoluto en Mar-a-Lago, tomen un instante para pulsar el botón de suscripción, activar las alertas y dar me gusta a este video. Si buscan información sin censura sobre estos choques en los tribunales, con datos que los medios tradicionales suelen ignorar, han llegado al sitio adecuado. Integren nuestra comunidad en expansión rápida para no perderse ninguna novedad mientras arranca esta fase extraordinaria de implementación. Desglosemos la configuración de este fallo desastroso en una resolución que expertos en derecho e historiadores constitucionales ya califican como el repudio más significativo a un expresidente en la historia estadounidense. La Corte Suprema ha rechazado oír la apelación definitiva de Trump acerca de su pretensión de inmunidad presidencial total. Esa era su jugada final desesperada, la afirmación de que un presidente no puede ser juzgado por ninguna acción realizada durante su mandato. Los letrados de Trump lo habían jugado todo en esa carta. Pensaban que, aunque cayeran en instancias menores, la Corte Suprema, con su mayoría conservadora, al menos les otorgaría una vista, un trámite que tomaría meses o incluso años. En su lugar, los magistrados desestimaron el caso al instante. Ni siquiera fijaron audiencias orales. Sencillamente validaron el fallo del Tribunal Inferior, una decisión que declaraba con claridad que un expresidente no es un monarca y debe responder ante las leyes penales de Estados Unidos igual que cualquier persona común. Esta no es una desestimación habitual, es un rechazo absoluto a la doctrina del Ejecutivo unitario que Trump ha empleado como protección durante décadas. La rapidez de las repercusiones es lo que vuelve esta coyuntura tan explosiva. Normalmente, cuando la Corte Suprema desestima un caso, existe un lapso de gracia procedural antes de que se active la orden del Tribunal Menor, es decir, la directriz oficial para reanudar el proceso o cumplir la condena. Pero en un paso que ha dejado atónitos a los analistas jurídicos, la Corte Suprema dispuso que la sentencia se aplique de inmediato. En términos legales, de inmediato equivale a ahora mismo, lo que implica que no hay interrupción. La pausa que detenía los procesos penales se ha evaporado en un segundo. El fiscal especial Jack Smith tiene vía libre para proceder sin demora al juicio. La jueza en Nueva York puede ejecutar la sentencia. La barrera judicial se ha quebrado y el torrente inunda todo al unísono. Trump amaneció hoy pensando que disponía de meses para maniobrar. Esta noche se acostará sabiendo que la selección del jurado podría arrancar tan pronto como la semana entrante.
El ambiente en Mar-a-Lago es, según reportes, de un desconcierto apocalíptico. Fuentes próximas al expresidente lo pintan como atónito, incapaz de asimilar que los jueces que él designó, Gorsuch, Kavanaugh, Barrett, no actuaran para rescatarlo. Él consideraba a la Corte Suprema su salvavidas supremo, su baluarte final contra el establishment. Darse cuenta de que la Corte lo ha desertado es un impacto mental que duele más que cualquier revés electoral. Circulan reportes de discusiones airadas entre Trump y sus principales abogados, con Trump reprochándoles no haber expuesto los argumentos adecuados. Pero los especialistas jurídicos coinciden en que no fue culpa de los letrados, fue la norma legal. No existe fundamento constitucional para sostener que un presidente pueda delinquir sin castigo, y la Corte Suprema no iba a sacrificar su propia credibilidad para amparar a un individuo. Este fallo, además, desata una crisis económica brutal para la campaña de Trump. Hasta ahora han captado millones de dólares prometiendo combatir la persecución hasta la Corte Suprema. Aseguraron a los financistas que el alto tribunal los vindicaría al fin. Esa historia se ha disipado. ¿Cómo solicitas fondos para costear una apelación ya rechazada? Los mensajes de recolección tendrán que pasar de ayúdame a resistir a ayúdame a saldar mis deudas legales antes del encierro. Esa es una oferta mucho más ardua. Ya se observan indicios de cansancio entre donantes, con contribuyentes clave cerrando discretamente sus billeteras. Identifican una batalla perdida cuando la ven. La táctica de la Corte Suprema era su única táctica. Sin ella, la campaña se convierte en un ente zombie. Se mueve, pero está muerto por dentro. Profundicemos en el texto preciso del fallo del Tribunal Inferior que ahora rige el país. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. elaboró una opinión incisiva que desarmó cada tesis de Trump. Redactaron que el presidente Donald Trump se ha transformado en el ciudadano Trump, con todas las protecciones de cualquier otro imputado penal, pero que cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo resguardado mientras ocupaba la presidencia ya no lo ampara en este litigio. Al negarse a revisar la apelación, la Corte Suprema ha avalado de facto ese texto. Han consolidado el principio de que nadie se halla por encima de la ley. Este antecedente perdurará en la historia, pero para Trump los anales históricos son lo de menos. Su inquietud es la chance concreta de una celda en una cárcel federal. Sin inmunidad, las pruebas en su contra en el caso del 6 de enero y el de documentos reservados son aplastantes. Su línea defensiva nunca fue "lo niego". Su línea fue "tenía derecho a hacerlo". Esa línea ahora ha perecido. El pánico en Washington trasciende el núcleo de Trump. Se propaga por el establishment republicano. Durante meses, los dirigentes del Partido Republicano han eludido consultas sobre los líos legales de Trump, alegando debemos permitir que el trámite de apelación avance. Era un pretexto útil para no posicionarse, pues el trámite de apelación ya avanzó, ha finalizado. Ahora cada senador y representante debe contestar una interrogante simple. La Corte Suprema ha despejado el sendero para el juicio de un expresidente. ¿Respaldas el imperio de la ley o respaldas a un procesado penal? Ya no pueden refugiarse en dilaciones formales. La disyuntiva clara está presente. Observamos a senadores evadiendo a periodistas en los corredores del Capitolio porque carecen de respuesta. Temen ofender a la base trumpista, pero también temen vincularse a un condenado. George Will, el analista conservador que ha contemplado la erosión del Partido Republicano con alarma creciente, intervino hace poco para enmarcar este instante. Este es el fin del trayecto, declaró Will.
La ilusión de que Donald Trump es víctima de un aparato judicial corrupto ha sido demolida por la misma entidad que los conservadores reverencian, la Corte Suprema. Las evasivas, las demoras, las confusiones, todo ha chocado contra la pared de la certeza. El Partido Republicano debe resolver ahora si es un partido de legalidad y orden o un culto personalista volcado a salvaguardar la anarquía de un individuo. El tribunal ha acatado su rol. Ahora los electores deben acatar el suyo. La dinámica legal de lo venidero es implacable en su eficacia. El caso retorna a la jueza Tanya Chutkan en Washington, D.C. La jueza Chutkan ha manifestado que pretende llevar este caso a juicio con la mayor celeridad posible. Previamente ha afirmado que el público merece un juicio expedito, tanto como el imputado. Podríamos presenciar una audiencia de calendarización en 48 horas. La fecha del juicio, que había sido suspendida mientras pendía la apelación, regresará al programa. Y dado que la Corte Suprema aguardó hasta ahora para resolver, el lapso cae justo en el corazón de la contienda electoral general. Trump se verá constreñido a transcurrir sus días en un aula judicial en Washington, D.C., oyendo declaraciones sobre su intento de subvertir las elecciones en vez de hacer campaña en estados pivotales. La estampa de un aspirante presidencial sentado en un banco de acusados día tras día es un desastre político que ningún estratega puede contrarrestar, pero el riesgo para Trump supera la agenda. La solidez de esta resolución implica que las pruebas compiladas por el fiscal especial son plenamente válidas. Ya no caben más debates sobre privilegio ejecutivo que resguarde sus charlas con consejeros. Los tribunales han sentenciado que el privilegio se desvanece frente a una pesquisa penal. Esto conlleva que testigos como Mark Meadows, Mike Pence y otros pueden ser compelidos a declarar sin límites. El peor temor de Trump siempre ha sido que su entorno cercano se rebele contra él. Con el amparo de inmunidad evaporado, no hay motivo legal para que callen. Ya no custodian la presidencia, custodian su propia integridad ante cargos por falso testimonio. El coste mental para Donald Trump es el elemento imprevisible en este panorama. Ha funcionado toda su existencia bajo la premisa de que siempre puede negociar, siempre puede recurrir, siempre hay una escapatoria. Jamás ha enfrentado una coyuntura donde la salida esté verdaderamente atrancada. Esto genera un grado de disonancia mental que resulta peligroso. Los reportes del equipo indican que alterna entre depresión y furia desbordante. Se siente traicionado por el sistema que creyó dominar. Esta mentalidad lo torna inestable. Es factible que veamos una retórica aún más radical en Truth Social, embates a los jueces, embates a los fiscales y quizá hasta convocatorias a revueltas civiles. El aparato judicial se anticipa a esto, despliegan marshals, refuerzan la protección. El sistema sabe que una bestia arrinconada es la más letal y Trump está más arrinconado que nunca en su existencia. Este fallo también porta repercusiones globales. Aliados y rivales globales observan, perciben que el sistema jurídico estadounidense posee temple para exigir cuentas a su propio exmandatario. Transmite que Estados Unidos permanece como nación de leyes, no de personas, pero también inaugura un lapso de inestabilidad extrema. Un candidato presidencial clave efectivamente en litigio por crímenes contra el Estado. El espectáculo de este juicio acaparará el ciclo informativo planetario por meses. Debilitará a Estados Unidos en la escena internacional a breve plazo, pues el desorden interno prima sobre la diplomacia. Se dice que diplomáticos remiten despachos a sus sedes alertando que Estados Unidos
ingresa en un periodo de litigio interno sin parangón. Examinemos el panorama desolador para Trump. Con la apelación desestimada, si lo declaran culpable, afronta encierro obligatorio. Los cargos en su contra, conspiración para estafar a Estados Unidos y obstrucción de procedimiento oficial, acarrean penas de hasta 20 años. Las directrices sentenciadoras para un procesado de su calibre que no ha expresado arrepentimiento y ha agredido al tribunal probablemente aconsejarían una reclusión sustancial. No hay confinamiento domiciliario en Mar-a-Lago para estos delitos. Según reportes, el servicio secreto ya inició charlas iniciales con la oficina penitenciaria sobre la logística de custodiar a un expresidente. Reflexionen en eso. El servicio secreto planea cómo salvaguardar a un exmandatario dentro de una cárcel federal. Ese es nuestro punto. Esa es la certeza que la Corte Suprema acaba de liberar. El ámbito mediático se halla en colapso mientras procesa la prontitud de este avance. Durante meses, los juristas han vaticinado que la Corte Suprema tomaría el caso, que podría posponerlo hasta pasadas las elecciones. Erraron. El tribunal obró con determinación. Ahora, los conductores de CNN y MSNBC batallan por reajustar sus libretos. La narrativa será juzgada a cuándo lo sentenciarán. La inminencia del juicio lo altera todo. Altera sondeos, altera el balance de financistas, altera la selección vicepresidencial. ¿Quién aspira a ser compañero de fórmula de alguien que podría juramentar desde una celda? La toxicidad de la postulación de Trump acaba de escalar exponencialmente. También cabe ponderar la reacción de los promotores de la tesis del Estado profundo. Ya lo pintan como la confirmación suprema de la maquinación. La Corte Suprema está comprada, el sistema está trucado, pero ese alegato suena vacío cuando el tribunal lo dominan conservadores, 3 de los cuales Trump designó. Si el Estado profundo maneja a Clarence Thomas y Samuel Alito, el concepto ha perdido todo sentido. Este es el colapso de la hipótesis conspirativa. No explica que jueces de interpretación estricta leyeron la Constitución y no hallaron disposición que autorice al presidente a actuar a su antojo. La quiebra conceptual de la doctrina MAGA queda al descubierto. Conforme avanzamos a la etapa de ejecución, las cosas se tornarán ásperas.